La recepcionista, Heather, anunciaba en voz alta, tu ex llamó de nuevo. Cada vez que mi abogado me contactaba por la manutención infantil, ella sonreía mientras los compañeros de trabajo se reunían para chismorrear sobre mi complicado divorcio. Cuando empezó una apuesta sobre cuándo me despedirían, supe que era hora. Su último día se volvió más memorable de lo que jamás imaginó. El teléfono sonó exactamente a las 2:47 de la tarde un martes, y supe que mi vida estaba a punto de convertirse nuevamente en entretenimiento público. Sara, tu ex también está en línea. La voz de Heather cortó la oficina como una motosierra a través del silencio. Cada teclado dejó de hacer clic, cada conversación murió a mitad de frase. 23 pares de ojos se volvieron hacia mi cubículo como si yo fuera algún accidente automovilístico fascinante del que no podían apartar la vista. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el teléfono. No era mi ex, era mi abogado, David, llamando sobre la última audiencia de manutención infantil. Pero a Heather no le importaba la precisión, le importaba el espectáculo diario de verme retorcerme mientras ella presidía desde su escritorio de recepción. Toma un mensaje, susurré, pero ya se había ido, probablemente retocando su brillo labial y preparándose para la siguiente actuación. Cuando mi divorcio comenzó hace 8 meses, me hice una promesa, mantener la vida laboral y personal separadas. Sería profesional, compuesta, intocable. Me pondría mis mejores blazers y perfeccionaría mi poker face. Nadie me vería quebrarme, nadie sabría que lloraba en mi auto durante los descansos para almorzar o que había empezado a guardar pañuelos en el cajón de mi escritorio. Pero Heather lo vio todo. Tenía un sexto sentido para la vulnerabilidad, como un tiburón detectando sangre en el agua. La primera vez que anunció mi llamada personal, Sara, el abogado de tu marido está en espera, gritó por todo el piso, sentí que mis mejillas ardían mientras tropezaba con mis palabras, tratando de explicar a mis confundidos colegas que no, todo estaba bien, solo algo de papeleo que manejar. Esa noche, practiqué lo que le diría, límites profesionales, confidencialidad, decencia humana básica. Pero cuando me acerqué a su escritorio a la mañana siguiente, ella levantó la vista con esos fríos ojos azules y sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Oh, cariño, solo estoy tratando de asegurarme de que no te pierdas ninguna llamada importante, dijo, su voz goteando de falsa preocupación. Sé lo dispersa que has estado últimamente. Dispersa. La palabra golpeó como una bofetada. Tenía razón, había estado dispersa, olvidando reuniones, perdiendo archivos, llegando al trabajo con la camisa mal abotonada. El divorcio me estaba consumiendo desde adentro hacia afuera, y de alguna manera esta recepcionista de 24 años, con su cabello perfectamente rizado y su sonrisa cruel, había descubierto exactamente cómo retorcer el cuchillo. Las llamadas se convirtieron en un ritual diario. David llamaba sobre los horarios de custodia, y Heather anunciaba, el exmarido de Sara quiere hablar. Mi contador llamaba sobre la división de activos, y ella prácticamente cantaba, otro abogado en línea, uno para Sara. Cada anuncio se sentía como estar desnuda en Times Square mientras los extraños señalaban y susurraban. Pero la peor parte no eran las llamadas en sí, era ver cómo cambiaban las caras de mis compañeros de trabajo. Janet de contabilidad empezó a mirarme con lástima por encima de sus gafas de lectura. Marcus de T me daba palmaditas en el hombro y me preguntaba si me sentía bien, con el tono que la gente reserva para los pacientes terminales. Incluso mi jefe, el señor Henderson, comenzó a hablarme como si estuviera hecha de cristal, su voz cuidadosamente modulada para evitar cualquier desencadenante emocional. 3 semanas después de la campaña de guerra psicológica de Heather, ella escaló. Estaba tomando café de la sala de descanso cuando la escuché susurrar a Linda de nómina, entonces, ¿él todavía está peleando contigo por la manutención infantil? Quiero decir, ¿qué clase de hombre intenta dejar a sus propios hijos sin nada? La taza se me resbaló de las manos, rompiéndose contra el suelo de linóleo. El café salpicó mis zapatos, empapando mis medias, pero apenas lo sentí. Todo lo que podía oír era la sangre corriendo en mis oídos y el sonido de la incómoda risa de Linda. Oh, Sara, no te vi ahí, dijo Heather, sus ojos brillantes con alegría maliciosa. Solo le estaba contando a Linda lo horrible que debe ser tener que luchar por cada centavo. ¿Los hombres pueden ser tan tacaños durante el divorcio, no? Quería gritar. Quería decirle que Tom no estaba peleando por la manutención infantil, estaba peleando por más tiempo con los niños, que los abogados estaban discutiendo los horarios de visita, no el dinero,
que ella estaba difundiendo mentiras a personas que apenas me conocían, convirtiendo mi dolor privado en chismes de oficina. En cambio, me arrodillé y comencé a recoger los pedazos de cerámica rota con manos temblorosas. «Déjame ayudarte con eso», dijo Heather, arrodillándose a mi lado. Su voz era lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. «Sabes, si alguna vez necesitas hablar de algo, estoy aquí. El divorcio es tan difícil, especialmente cuando hay niños involucrados». Estaba actuando de nuevo, interpretando a la amiga preocupada mientras retorcía el cuchillo más profundamente. Miré su rostro, tan joven, tan perfectamente maquillado, tan completamente vacío de compasión genuina, y me di cuenta de que estaba disfrutando cada segundo de mi humillación. Esa tarde, encontré la apuesta. Jenny, nuestra recepcionista temporal, había dejado un papel en la copiadora. A primera vista, parecía un formulario de oficina estándar, pero al acercarme, las palabras cobraron enfoque: apuesta por el colapso de Sarah, llorando en el baño, 2 semanas, Heather, $10, renuncia sin previo aviso, 1 mes, Marcus, $5, es despedida por bajo rendimiento, 6 semanas, Linda, $15, colapso nervioso completo, 3 semanas, Anónimo, $20. La lista seguía, 12 nombres en total. 12 personas con las que había trabajado durante 3 años, personas que conocían los partidos de fútbol de mis hijos y el cumpleaños de mi madre, personas que habían comido pastel en mi fiesta de ascenso. Literalmente estaban apostando por mi destrucción emocional. Mis manos no temblaban mientras tomaba una foto con mi teléfono, mi visión no se borró. No sentí nada en absoluto, solo una claridad fría y cristalina que atravesó meses de confusión y dudas sobre mí misma. Caminé directamente a RRHH, necesito presentar una queja por acoso laboral, le dije a Patricia, deslizando una copia impresa de la foto sobre su escritorio. Ella la estudió durante exactamente 43 segundos, luego levantó la vista con la expresión de alguien a quien acababan de pedir que resolviera el hambre en el mundo con un clip. «Sarah, entiendo que estás pasando por un momento difícil», dijo, su voz cuidadosamente neutral, «pero esto parece una broma inofensiva de la oficina, tal vez incluso un intento equivocado de apoyo». ¿Apoyo? La palabra salió más aguda de lo que pretendía. «Están apostando a cuándo tendré un colapso nervioso. Creo que podrías estar malinterpretando la situación. Heather mencionó que la gente simplemente está preocupada por ti, a veces el humor es la forma en que la gente lidia con situaciones incómodas». La miré, esperando el remate, pero hablaba en serio. Esta mujer, con sus carteles motivacionales de gatos y sus certificados de bienestar en el lugar de trabajo, estaba realmente defendiendo una apuesta sobre mi salud mental. «Así que dices que este es un comportamiento aceptable». Digo que la dinámica del lugar de trabajo puede ser compleja durante las transiciones personales. Tal vez podríamos organizar algunos recursos de gestión del estrés para ti. Tengo un folleto sobre técnicas de atención plena. Salí de su oficina sin nada más que una fotocopia de un folleto de atención plena y la aplastante comprensión de que estaba completamente sola en esta lucha. A la mañana siguiente, la sonrisa de Heather era más brillante que nunca. Sabía que había intentado denunciarla, probablemente sabía exactamente lo que Patricia había dicho, y sabía que no habría consecuencias. «Buenos días, Sarah», canturreó mientras pasaba por su escritorio. «¿Cómo te sientes hoy?» La pregunta sonaba lo suficientemente inocente para cualquiera que escuchara, pero yo oí el mensaje real: puedo destruirte cuando quiera, y nadie me detendrá. Esa noche, me senté en mi apartamento vacío. Tom se había llevado la mayoría de los muebles en la separación, y me di cuenta de que tenía 2 opciones: podía renunciar, encontrar otro trabajo, empezar de nuevo en otro lugar donde nadie supiera de mi matrimonio fallido o de mi vida desordenada, o podía contraatacar. La idea comenzó pequeña, solo una pequeña semilla de rebelión plantada en el suelo fértil de mi ira. ¿Qué pasaría si hubiera una manera de volver la crueldad de Heather contra ella? ¿Qué pasaría si pudiera convertirla en la estrella de su propia humillación? Cogí mi teléfono y hojeé mis contactos hasta que encontré un nombre al que no había llamado en años: Mel Rodríguez, mi compañera de universidad, genio de la tecnología, y la única persona que conocía que entendía tanto la venganza como el diseño web. Era hora de nivelar el campo de juego. La voz de Mel crujió a través de mi teléfono a las 11:47 de la noche, exactamente 3 minutos después de haberle enviado el desesperado mensaje de texto que simplemente decía: necesito ayuda con algo loco. ¿Sigues siendo buena con las computadoras?
¿Sarah Chin? No he tenido noticias tuyas desde la graduación, y ahora me envías mensajes de texto sobre computadoras a medianoche. Su risa era exactamente la misma, cálida, ligeramente traviesa, con ese toque de problemas que solía meternos a las dos en detención. Esto mejor que sea bueno. Me encontré sonriendo por primera vez en semanas. ¿Recuerdas cómo solía hackear el sistema de calificaciones de la universidad solo para demostrar que podías? Supuestamente, dije, y prefiero el término, prueba de seguridad ética. Prácticamente podía oírla sonreír. Pero sí, sigo en tecnología. De hecho, ahora dirijo mi propia empresa de desarrollo web. Pero, ¿qué tipo de problemas estás planeando? Las palabras brotaron de mí como agua a través de una presa rota, cada humillante detalle, cada cruel anuncio, la apuesta, el despido de RRHH, todo lo que había estado llevando sola durante meses. Mel escuchó sin interrumpirme, haciendo ocasionalmente pequeños sonidos de disgusto o indignación. Cuando terminé, el silencio se prolongó durante casi 30 segundos. Esa bruja absoluta, dijo finalmente, su voz plana con furia controlada. Sarah, cariño, esto no es mezquino, es guerra psicológica. Ella ha estado destruyendo sistemáticamente tu reputación profesional y tu salud mental por deporte. Lo sé, pero no sé qué hacer al respecto. No puedo renunciar, necesito el seguro para los niños, y aparentemente RRHH piensa que las apuestas sobre los colapsos de los empleados son solo humor en el lugar de trabajo. Oh, vamos a hacer algo al respecto, dijo Mel, y pude oírla tecleando en el fondo. Pero primero, necesito café y una sesión de planificación adecuada. ¿Estás libre mañana por la mañana? Así es como me encontré sentada en un pequeño café del centro a las 7 de la mañana, agarrando un café con leche de vainilla y viendo a mi antigua compañera de universidad transformarse en una mente maestra criminal ante mis ojos. Mel apenas había cambiado desde nuestros días universitarios, seguía con el mismo corte pixie, ahora con estilo profesional, seguía con los mismos ojos marrones intensos detrás de gafas modernas, seguía con la misma forma de hablar con las manos cuando se emocionaba. Pero había algo diferente en ella, confianza ahora, una competencia silenciosa que venía de años de éxito en un campo dominado por hombres que probablemente la subestimaban, como todos solían hacer. Bueno, esto es con lo que estamos lidiando, dijo, sacando una computadora portátil elegante y una libreta legal cubierta con su precisa letra. Heather es una matona en el lugar de trabajo que se ha salido con la suya porque es joven, bonita y probablemente coquetea con las personas adecuadas en la gerencia. Cree que es intocable. Básicamente, es intocable. Intocable en tu lugar de trabajo, aclaré. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos crear una situación en la que su propia ambición se convierta en su perdición? Mel abrió su computadora portátil y comenzó a escribir rápidamente. Cuéntame sobre la personalidad de Heather. ¿Qué es lo que más desea? Pensé en todas las conversaciones que había escuchado, todas las jactancias y poses. Reconocimiento de estatus. Siempre habla de lo buena que es para este lugar y de cómo merece algo mejor. Menciona marcas caras, habla de sus eventos de networking, publica esas citas inspiradoras sobre la carrera en las redes sociales. Perfecto. Así que es ambiciosa, consciente de su imagen y probablemente mal pagada. ¿Cuál es su formación académica? Instituto Comunitario, licenciatura en Administración. Lo menciona cada vez que alguien la trata como una simple recepcionista. Los dedos de Mel volaban sobre el teclado. Excelente. Alguien con suficiente educación para creer que lo sabe todo, pero no con suficiente experiencia para detectar banderas rojas. Ahora, ¿cuál sería su trabajo soñado? Consideré esto. Algo en comunicaciones corporativas o relaciones con clientes. Siempre habla de cómo ella es la cara de la empresa y de cómo podría hacer el trabajo de nuestro director de marketing mejor que él. Relaciones con clientes, dijo Mel, girando su pantalla hacia mí. Conozcan a Riveran Wayace Capital, su nueva empresa falsa. El sitio web ya estaba tomando forma, elegante, profesional, con fotos de archivo de diversas personas de negocios dándose la mano en salas de conferencias de cristal. La combinación de colores era ese tono particular de azul corporativo que gritaba dinero serio sin ser llamativo. ¿Cómo estás haciendo esto tan rápido?, pregunté, observándola trabajar. He estado diseñando sitios web durante 12 años.
Esto es como andar en bicicleta, excepto que la bicicleta está hecha de código y venganza. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Pensé en la humillación de ayer, en la sonrisa de Heather, en la apuesta que trataba mi dolor como entretenimiento. Estoy segura. Bien, porque he querido usar mis poderes para el mal en lugar del bien desde hace un tiempo. Durante las siguientes 2 horas, construimos la trampa perfecta. Riveran Wayace Capital se convirtió en una firma de consultoría boutique especializada en relaciones con clientes de alto patrimonio neto. Mel registró el dominio, creó cuentas profesionales en las redes sociales e incluso creó un número de teléfono temporal que se reenviaría a su celular. La publicación del puesto de trabajo fue una obra maestra de manipulación corporativa, gerente de relaciones con clientes ejecutivos, $85,000 a $95,000 anuales, más bonos de rendimiento. Buscamos un profesional dinámico para servir como enlace principal entre nuestra clientela exclusiva y la alta gerencia. Los candidatos deben poseer habilidades de comunicación excepcionales, presentación profesional y la capacidad de mantener la confidencialidad en entornos de alto riesgo. Ese salario va a llamar su atención, dije, viendo a Mel ajustar la publicación. Ese es el punto. Es lo suficientemente alto como para hacerla pensar que lo vale, pero no tan alto como para que parezca sospechoso. Mel creó un perfil de LinkedIn para Janet Morrison, directora senior de RRHH, con una foto profesional de una mujer de mediana edad que había licenciado de un sitio de fotos de archivo. Mientras tanto, había estado observando a Heather más cuidadosamente en el trabajo. Pasaba al menos 1 hora al día navegando por sitios de empleo, sin siquiera intentar ocultarlo. Recientemente había comenzado a vestirse más profesionalmente, usando blazers en lugar de sus habituales blusas escotadas, y la había escuchado por teléfono diciéndole a alguien que estaba tanteando el terreno. Ya está buscando trabajo, le informé a Mel durante nuestra llamada telefónica de la hora del almuerzo. Ayer estaba imprimiendo su currículum en papel membretado de la empresa. El momento perfecto, entonces. Janet Morrison está a punto de descubrir las excepcionales cualificaciones de Heather. El plan era elegante en su simplicidad, le enviaríamos la publicación del puesto de trabajo a Heather a través de un correo electrónico anónimo de consejo profesional, del tipo que las personas ambiciosas reciben de sus contactos de redes a menudo. Si ella mordía, programaríamos una entrevista en vídeo donde Mel interpretaría a Janet Morrison, la comprensiva directora de RRHH que veía el verdadero potencial de Heather. ¿Qué sucede después de la entrevista?, pregunté. Le ofrecemos el trabajo, obviamente, con una fecha de inicio en 2 semanas, tiempo suficiente para que renuncie a su puesto actual y queme todos sus puentes. ¿Y luego? La sonrisa de Mel fue absolutamente maligna. Riveran Wayace Capital de repente tiene recortes presupuestarios y tiene que rescindir la oferta. Muy desafortunado, muy de último minuto, muy vergonzoso para alguien que ya ha anunciado su gran cambio de carrera a todos sus conocidos. La miré, sintiendo una mezcla de admiración y terror. Mel, eso es genuinamente diabólico. Gracias. He estado trabajando en mi historia de origen de villana durante años. Esa noche, Janet Morrison envió a Heather un correo electrónico cuidadosamente redactado: Hola Heather, tu perfil llamó mi atención a través de canales de redes profesionales. Tenemos un puesto que parece perfecto para alguien con tus antecedentes y ambiciones. Me encantaría discutir esta oportunidad contigo. A las 8 de la mañana siguiente, Heather había respondido con su currículum, una carta de presentación y una solicitud para una conversación telefónica a su primera conveniencia. Está ansiosa, Mel me envió un mensaje de texto. Casi demasiado ansiosa. Esto va a ser más fácil de lo que pensé. Observé a Heather durante el día, notando cómo seguía revisando su teléfono, cómo había enderezado su postura y había comenzado a hablar más formalmente con todos. Cuando nuestro director de RRHH pasó, Heather casi saltó de su silla para charlar. Ya se ha desconectado mentalmente, le dije a Mel esa noche. Ahora actúa como si estuviera por encima de este lugar. Excelente. Es hora de la fase 2. La entrevista en vídeo estaba programada para el jueves a las 6 de la tarde, después del horario laboral normal. Porque las relaciones con nuestros clientes requieren discreción, explicó Janet Morrison. Mel había tomado prestado el espacio de oficina del centro de su amiga,
con arte corporativo y una vista del horizonte de la ciudad. Miré desde mi auto en el estacionamiento, conectada al teléfono de Mel por altavoz. A través de la ventana de la oficina, pude ver a Heather con su mejor traje, sentada derecha y gesticulando con entusiasmo. Cuéntame sobre una ocasión en la que manejaste una situación difícil con un cliente, dijo Mel con su voz de Janet Morrison, ligeramente más grave que su tono natural, con un toque de profesionalismo de la costa este. Bueno, en mi puesto actual, trato con personas difíciles todos los días, respondió Heather, su voz brillante con confianza. La semana pasada, tuvimos a esta empleada pasando por un divorcio complicado, y realmente estaba bajando el ánimo de toda la oficina. Me encargué de ayudarla a entender que los problemas personales deben permanecer personales. Sabes, me aseguré de que ella entendiera que sus problemas estaban afectando la productividad de todos los demás. Mis manos se apretaron alrededor del volante. Incluso en una entrevista de trabajo, no pudo resistirse a presumir de cómo me atormentaba. Eso demuestra una verdadera iniciativa de liderazgo, respondió Mel con suavidad. ¿Cómo respondió tu gerencia a tu enfoque? Fueron muy comprensivos. Creo que apreciaron tener a alguien que no tenía miedo de abordar situaciones incómodas. Realmente soy la cara de nuestra oficina, yo establezco el tono de cómo interactuamos tanto con los clientes como con los colegas. La entrevista continuó durante 20 minutos, con Heather pintándose a sí misma como una empleada indispensable que estaba siendo retenida por colegas inferiores y una gerencia inadecuada. Mencionó a los clientes de nuestra empresa, discutió información confidencial sobre los salarios y, básicamente, nos dio suficiente material para despedirla por justa causa si lo deseábamos. Heather, parece ser exactamente lo que estamos buscando, dijo finalmente Mel. Creo que encajarías perfectamente en River & Wallace Capital. ¿Qué te parece el lunes que viene como fecha de inicio? Pude ver el rostro de Heather iluminarse a través de la ventana. Eso suena perfecto. Daré mi renuncia mañana. Maravilloso. Te enviaré la carta de oferta esta noche. Santo cielo, Sara, Mel me devolvió la llamada. Es incluso peor de lo que describiste. ¿La oíste hablando sobre cómo manejar empleados difíciles? Literalmente estaba presumiendo de intimidarte. Oí cada palabra. Bien, porque ahora no me siento ni un poco mal por lo que le vamos a hacer. Yo tampoco. La mañana del viernes llegó con un correo electrónico que hizo que mi café supiera a victoria. El asunto decía, oferta oficial, River & Wallace Capital. Y observé desde el otro lado de la oficina cómo el rostro de Heather se transformaba en pura euforia mientras lo leía en su teléfono. Ni siquiera esperó hasta su hora de almuerzo. Señor Henderson, su voz se escuchó por todo el piso mientras casi rebotaba hacia la oficina de nuestro gerente. Necesito hablar contigo en privado. Es sobre mi trayectoria profesional. Enterré mi rostro más profundamente en la pantalla de mi computadora, fingiendo analizar hojas de cálculo mientras en realidad escuchaba cada palabra que se filtraba a través de las delgadas paredes de la oficina de Henderson. Increíble oportunidad, firma prestigiosa, me reclutaron específicamente, el doble de mi salario actual. Las respuestas de Henderson estaban amortiguadas, pero capté frases como 2 semanas de preaviso y periodo de transición. Cuando Heather salió 20 minutos después, parecía que acababa de ganar la lotería y había descubierto la fuente de la juventud simultáneamente. Bueno, todos, anunció a la oficina en general, tengo algunas noticias emocionantes que compartir. Nadie preguntó. Todos simplemente miramos, atrapados en el incómodo silencio de las personas que sabían que estaban a punto de convertirse en una audiencia involuntaria. Me han ofrecido un puesto ejecutivo en River & Wallace Capital. Me buscaron específicamente por mi experiencia en relaciones con clientes. Hizo una pausa dramáticamente, dejando que este logro ficticio se asentara. Mi último día será el próximo viernes. Las reacciones fueron variadas, algunas felicitaciones genuinas de personas que realmente la querían, sonrisas incómodas de quienes no, y miradas cómplices entre las personas que habían participado en la apuesta. Logré lo que esperaba que pareciera una decepción sorprendida. «Wow, Heather, eso es repentino». Bueno, Sara, cuando la oportunidad llama, no la mantienes esperando. Su sonrisa era lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. Algunos de nosotros estamos destinados a cosas más grandes. Pero el viernes fue solo un anticipo, la mañana del lunes fue el evento principal.
Heather llegó una hora antes, llevando 3 cajas de pastelería rosadas y usando un blazer que nunca antes había visto, probablemente comprado específicamente para este momento. Los cupcakes eran maravillas arquitectónicas de azúcar y rencor, cada uno con un glaseado brillante de plata y envueltos en papel personalizado que decía, «Adiós, campesinos», en una elegante fuente. «Pensé que deberíamos celebrar», anunció, colocando los cupcakes en el mostrador de la sala de descanso como si estuviera organizando una exposición de museo. Después de todo, no todos los días alguien puede presenciar una verdadera historia de éxito. Jenny de contabilidad tomó uno de los cupcakes, leyendo el envoltorio con clara incomodidad. ¿Campesinos? ¿En serio? Oh, es solo una pequeña broma, se rió Heather, el sonido agudo y quebradizo. ¿Sabes? Como lo que María Antonieta podría haber dicho al despedirse de su corte antes de mudarse a un mejor palacio. La referencia histórica estaba mal en varios niveles, pero nadie la corrigió, todos estábamos demasiado ocupados procesando la audacia de alguien que llamaba campesinos a sus pronto excolegas. Marcus de T dio un bocado vacilante a su cupcake. Estos están realmente dulces. Todo sobre hoy es dulce, respondió Heather. Luego se lanzó a lo que solo podría describirse como una vuelta de la victoria disfrazada de conversación casual. Pasó la mañana visitando cada departamento, aparentemente para despedirse apropiadamente, pero en realidad para dar discursos de despedida personalizados que lograron ser condescendientes y autoengrandecedores al mismo tiempo. Al departamento de contabilidad, extrañaré trabajar con personas tan dedicadas. No todos pueden manejar estrategias corporativas de alto nivel, pero todos ustedes hacen un trabajo de detalle tan importante. Al equipo de servicio al cliente, espero que quien me reemplace pueda mantener los estándares profesionales que he establecido. Los teléfonos pueden ser desafiantes si no tienes habilidades interpersonales naturales. Al departamento de marketing, he aprendido mucho aquí sobre conceptos promocionales básicos. Será interesante ver cómo funciona el marketing real a nivel ejecutivo. Cada conversación fue una clase magistral en la entrega de insultos, palabras técnicamente halagadoras dispuestas de manera que hacían que todos se sintieran disminuidos. Observé cómo cambiaban las caras de mis compañeros de trabajo mientras procesaban lo que ella había dicho realmente, vi el momento exacto en que las sonrisas educadas se convirtieron en irritación apenas contenida. Para el almuerzo, la atmósfera de la oficina había cambiado de celebración incómoda a resentimiento silencioso. La gente comenzaba a recordar por qué no la extrañaría, pero Heather era indiferente, volando demasiado alto en su éxito ficticio como para notar la fría recepción. Pasó su hora del almuerzo por teléfono en el estacionamiento, probablemente contándole a sus amigos y familiares sobre su increíble nuevo trabajo. Pude verla gesticulando con entusiasmo a través de la ventana, su mano libre pintando grandes cuadros en el aire. La tarde trajo la pieza de resistencia de su gira de despedida. A las 3:30 de la tarde, apareció junto a mi escritorio, llevando un pequeño regalo envuelto y usando una expresión de simpatía teatral que me hizo sentir la piel de gallina. «Sara, quería darte esto antes de irme». Colocó el regalo en mi escritorio con la ceremonia de alguien que otorga un gran honor. «Es algo pequeño para ayudarte con todo lo que estás pasando». Lo desenvolví lentamente, consciente de que la mitad de la oficina estaba mirando. Dentro había un libro, Resiliencia emocional, rebotando de los reveses de la vida, con un marcador colocado en el capítulo 3, cuando los problemas personales afectan el rendimiento profesional. Pensé que podría ayudar, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. Sé lo difícil que ha sido que tu vida personal se haya vuelto tan pública. Este autor tiene algunas estrategias realmente buenas para compartimentar. El regalo fue brillante en su crueldad, ostensiblemente considerado mientras que en realidad destacaba todas las formas en que ella había hecho mi vida miserable. Literalmente me estaba dando un libro de autoayuda sobre los problemas que ella había creado. Gracias, logré decir, dejando el libro a un lado. Eso es muy considerado. Solo quiero que sepas que una vez que me vaya, las cosas podrían ser más tranquilas para ti. Podrás manejar tus llamadas personales de forma más privada. Se inclinó más cerca, bajando su voz a un susurro teatral. Tal vez ahora puedas llorar en paz, ¿eh? Las palabras golpearon como agua helada, pero en lugar de la humillación habitual, sentí algo completamente diferente, alivio. Porque sabía algo que ella no, su línea de meta era en realidad un borde de un acantilado, y ella estaba corriendo hacia él con absoluta confianza. Sonreí,
No la sonrisa falsa y profesional que había estado usando durante meses, sino algo genuino y misterioso que la hizo fruncir el ceño ligeramente. Estoy segura de que todo saldrá exactamente como debe ser, dije. Ella estudió mi rostro por un momento, probablemente tratando de descifrar mi inesperada calma, luego se encogió de hombros y siguió con sus rondas finales. A las 5 de la tarde en punto, hizo su gran salida. Henderson salió de su oficina para aceptar su credencial y llaves, logrando parecer apropiadamente triste por perder a un miembro del equipo tan valioso. Ella lo abrazó, un abrazo que claramente no quería pero que no podía evitar, luego recogió la pequeña caja de cartón que contenía sus artículos de escritorio. La caja era lamentablemente pequeña para alguien que había trabajado aquí durante 2 años, algunas fotos personales, algunos bolígrafos elegantes, una taza de café que decía jefa, y el calendario motivacional que había usado para publicar citas inspiradoras sobre el éxito y la ambición. Bueno, campesinos, anunció a la oficina una última vez, ha sido real. No sean extraños. Intentaré recordarlos a todos cuando tome las grandes decisiones en el centro. Caminó hacia el ascensor con la confianza de alguien que acababa de conquistar el mundo. Algunas personas se despidieron con la mano, la mayoría simplemente la vio irse con expresiones de alivio e incredulidad apenas contenida. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su pequeña y engreída despedida, y la oficina exhaló colectivamente. ¿Ella realmente nos llamó campesinos otra vez?, preguntó Marcus a la sala en general. 2 veces, confirmó Jenny y le dio a Sara un libro de autoayuda sobre problemas personales. «¡Qué pieza de trabajo!», murmuró alguien desde el fondo de la sala. Pero yo no estaba escuchando el análisis posterior a la partida, ya estaba enviándole un mensaje de texto a Mel, el águila ha aterrizado. La fase 3 está en marcha. Esa noche, Mel y yo fuimos en auto al espacio de trabajo conjunto que ella había alquilado bajo el nombre de Rivera Nuayace Capital. El edificio era legítimamente profesional, vestíbulo de cristal, escritorio de seguridad, música de ascensor que susurraba negocios serios en tonos menores. Tomamos el ascensor hasta el piso 14 y encontramos nuestra oficina temporal, por $300, la habíamos alquilado por exactamente 1 semana, tiempo suficiente para que nuestra ilusión fuera convincente para cualquiera que pudiera verificar la dirección. Mel se había superado a sí misma con los detalles, una placa de identificación temporal en la puerta decía Rivera Nuayace Capital, consultoría estratégica. Adentro, había organizado muebles de oficina genéricos, había colgado algunas fotografías de apretones de manos y horizontes, y había colocado varias carpetas de aspecto oficial etiquetadas con nombres de clientes falsos. Esto se ve inquietantemente legítimo, dije, pasando mi dedo por el escritorio de imitación de caoba. Ese es el punto. Si alguien se hubiera molestado en revisarnos de antemano, habríamos pasado la inspección. Me le estaba ordenando papeles en carpetas de Manila, cada una etiquetada con terminología corporativa convincente. Pero, por supuesto, nadie lo hizo. Heather estaba demasiado emocionada con el salario como para hacer preguntas difíciles. El toque final fue mío para agregarlo. Me senté en el falso escritorio ejecutivo y escribí una nota de bienvenida con mi cuidadosa letra, la misma escritura que había estado perfeccionando desde la escuela primaria. Bienvenida a Rivera Nuayace Capital, Heather. Estamos muy emocionados de que te unas a nuestro equipo. Por favor, ponte cómoda mientras esperas a que Janet Morrison llegue para tu orientación. Hay café en la sala de descanso, y tu paquete de bienvenida está en el escritorio. Felicitaciones por tu nuevo puesto. Sabemos que vas a encajar perfectamente. Lo firmé el equipo de Rivera Nuayace y lo coloqué de manera prominente donde ella no pudiera pasarlo por alto. Mañana va a ser interesante, dijo Mel, cerrando la oficina detrás de nosotras. Mañana va a ser perfecto, respondí, porque mientras Heather probablemente estaba en casa planeando los atuendos de su primera semana y practicando su nuevo discurso para el ascensor, yo sabía la verdad, su nuevo comienzo era en realidad un final, y yo estaba a punto de tener un asiento en primera fila para el espectáculo. La mañana del lunes llegó con el tipo de aire fresco de otoño que hace que los nuevos comienzos parezcan posibles. Me posicioné en la mesa de la ventana de Grind Coffee, directamente frente al elegante edificio de oficinas del centro donde Heather estaba a punto de descubrir que el karma a veces usa un traje de negocios. Mel llegó a las 8:15 de la mañana con 2 cafés con leche demasiado grandes y un bolso para portátil que parecía sospechosamente pesado. «¿Equipo de vigilancia?», le pregunté, señalando el bolso. «Binoculares, teléfono de reserva,
barritas energéticas y pañuelos, por si empiezas a llorar de la risa, respondió, acomodándose en la silla a mi lado. Giró la pantalla de su portátil para que ambas tuviéramos una vista clara. Tengo la transmisión de la cámara del vestíbulo del edificio. Completamente legal, por cierto. Es una transmisión de acceso público con fines de seguridad. En su pantalla, pude ver el vestíbulo de mármol con sus suelos pulidos y el arte corporativo. Un guardia de seguridad estaba sentado detrás de un imponente escritorio, revisando identificaciones y dirigiendo a los visitantes a los ascensores correspondientes. Mel susurró, señalando hacia la calle. El Honda Civic plateado de Heather entró en el área de estacionamiento para visitantes a las 8:47 de la mañana exactamente, 13 minutos antes. Porque, claro, querría causar una primera impresión perfecta. A través de la ventana de la cafetería, la vi comprobar su reflejo en el espejo lateral del coche, ajustándose la chaqueta y volviéndose a aplicar el pintalabios con la precisión de alguien que se prepara para una batalla. Parecía magnífica en su delirio. La chaqueta blanca era claramente nueva, todavía con los pliegues sutiles del embalaje reciente. Llevaba el pelo recogido en un moño severo que decía material ejecutivo, y llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más de lo que podía permitirse. Todo en ella gritaba ambición y éxito si no conocieras la verdad. En realidad parece profesional, murmuré, sintiendo un inesperado dolor de algo que podría haber sido culpa. No te atrevas a empezar a sentir lástima por ella, dijo Mel bruscamente. ¿Recuerdas lo que te hizo? ¿Recuerdas esa apuesta? ¿Recuerdas cómo sonrió mientras destruía tu dignidad? Tenía razón. No se trataba de crueldad, se trataba de consecuencias. Durante meses, Heather había tratado mi dolor como entretenimiento, había convertido mi lugar de trabajo en un teatro para sus representaciones diarias de humillación. Ahora le tocaba a ella ser la estrella de un espectáculo incómodo. En la pantalla del portátil, vimos a Heather entrar en el vestíbulo con la confianza de alguien que pertenecía allí. Se acercó al escritorio de seguridad, y pudimos verla gesticular hacia los ascensores, probablemente explicando su primer día en Rivera Nuayace Capital. El guardia de seguridad consultó su ordenador y luego descolgó el teléfono. La conversación duró 30 segundos, tiempo suficiente para que Heather empezara a parecer desconcertada. Colgó y dijo algo que la hizo comprobar su propio teléfono, luego asintió y se dirigió hacia los ascensores. ¿Qué crees que le dijo?, pregunté. Probablemente que la oficina la está esperando y que suba. Los guardias de seguridad ven empleados nuevos todo el tiempo, no hacen preguntas detalladas si el nombre de la empresa coincide con su directorio. La perdimos de vista una vez que entró en el ascensor, pero sabía exactamente lo que estaba experimentando: el pasillo del piso 14 con su alfombra neutra e iluminación fluorescente, el tablero de directorio que enumera varias empresas, incluida la nuestra falsa, la puerta con la placa de nombre temporal que parecía lo suficientemente oficial como para pasar una inspección casual. ¿Cuánto tiempo crees que tardará?, pregunté, mirando mi reloj, 8:52 de la mañana. Depende de lo a fondo que explore. Si es inteligente, empezará a hacer llamadas telefónicas inmediatamente. Si está convencida de que esto es real, podría sentarse allí durante 20 minutos esperando a que alguien aparezca. A las 9:07 de la mañana, Heather salió del edificio. La transformación fue sorprendente. Desapareció el paso confiado, reemplazado por algo vacilante y confuso. Se quedó en la acera, mirando el edificio como si de repente pudiera tener sentido, luego sacó su teléfono. Primera llamada, anunció Mel, como si fuéramos comentaristas deportivos. Probablemente intentando contactar a Janet Morrison. A través de la ventana de la cafetería, pude ver claramente la cara de Heather. La confusión dio paso a la frustración mientras sostenía el teléfono en su oreja. Esperó, luego colgó e inmediatamente volvió a marcar. El número sonó una vez y pasó a un mensaje automático diciendo que había sido desconectado. Muy misterioso, muy preocupante para alguien que se supone que debe empezar a trabajar en 5 minutos, explicó Mel con satisfacción. Heather caminó en un pequeño círculo, luego se acercó al edificio de nuevo. Esta vez, pasó más tiempo hablando con el guardia de seguridad. Pudimos verlo negando con la cabeza, consultando su computadora, haciendo su propia llamada telefónica. Cuando colgó, su expresión era disculpada pero definitiva. Le está diciendo que no hay ninguna Rivera Nuayace Capital en el edificio, dije,
y probablemente le sugiere que vuelva a comprobar su información. Fue entonces cuando Heather sacó su teléfono de nuevo, pero esta vez estaba escribiendo, no llamando, probablemente buscando en Google el nombre de la empresa, tratando de encontrar alguna explicación para la confusión. 3, 2, 1, contó Mel, como si estuviéramos lanzando un cohete. La cara de Heather pasó por una serie de expresiones que habrían sido cómicas si no fueran tan perfectamente adecuadas para el momento: confusión, incredulidad, horror creciente, y luego el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido completamente, a fondo y expertamente manipulada. Encontró el refugio de animales, dijo Mel con sombría satisfacción. Nuestro sitio web falso ahora redirigía al refugio de animales Riverside, completo con fotos de cachorros adoptables y una declaración de misión sobre la búsqueda de hogares para mascotas abandonadas. Cualquiera que buscara River Wayhace Capital se encontraría mirando a un Golden Retriever llamado Murphy que necesitaba una familia amorosa. Heather se quedó congelada en la acera, mirando la pantalla de su teléfono. Miró el edificio, luego volvió a mirar su teléfono, luego alrededor de la calle como si esperara que cámaras ocultas emergieran de los arbustos. Está tratando de averiguar si se trata de una broma o si de alguna manera se equivocó de dirección, observé. Dale otro minuto, pronto empezará a hacer llamadas desesperadas. Efectivamente, Heather comenzó lo que solo podía describirse como un frenesí de llamadas telefónicas, llamada tras llamada, cada una durando más que la anterior, cada una terminando con más frustración obvia. Probablemente estaba tratando de contactar a cualquiera que pudiera tener información sobre River Wayhace Capital, antiguos colegas que pudieran haber oído hablar de la empresa, amigos en RRHH que pudieran consultar sus bases de datos, cualquiera que pudiera ayudarla a comprender lo que estaba sucediendo. Después de su sexta llamada telefónica, regresó a su coche y se sentó en el asiento del conductor con la puerta abierta. Desde nuestro punto de vista, pudimos verla inclinada sobre algo, probablemente su portátil, buscando frenéticamente cualquier rastro de la empresa que supuestamente la había contratado. Esta es la mejor parte, dijo Mel suavemente. Ahora mismo, está descubriendo que River Wayhace Capital nunca existió. Los perfiles de LinkedIn han desaparecido, la oferta de trabajo ha desaparecido, todo rastro de su trabajo soñado se ha evaporado como si nunca hubiera sido real, lo cual, por supuesto, no lo fue. Pero había una cosa que era muy real, esperando por ella en ese paquete de bienvenida falso, algo que haría que esta mañana fuera infinitamente peor que una simple broma que salió mal. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en volver arriba?, pregunté. No lo hará. Está demasiado avergonzada. Pero estará obsesionada con esto durante horas, intentando averiguar qué sucedió. Estábamos equivocados. Después de 20 minutos en su coche, Heather volvió a entrar en el edificio con la determinación de alguien que se negaba a ser derrotada por circunstancias confusas. Esta vez, se quedó arriba durante casi 10 minutos. Cuando salió, llevaba la carpeta de Manila que habíamos dejado en el escritorio. Encontró nuestro pequeño regalo, dijo Mel. Incluso desde el otro lado de la calle, pudimos ver que la cara de Heather se había puesto pálida. Se quedó fuera del edificio, leyendo lo que había en esa carpeta, y con cada segundo que pasaba parecía encogerse un poco más. ¿Qué pusiste exactamente ahí dentro?, pregunté. La impresión de la apuesta, la que tiene todos los nombres y las cantidades en dólares y las predicciones sobre tu colapso, más una pequeña nota explicando que tal vez no debería haber hecho tu vida miserable por deporte. Heather miró salvajemente alrededor de la calle, como si intentara detectar a quien había orquestado este elaborado engaño. Sus ojos recorrieron la ventana de la cafetería donde estábamos sentados, pero estaba buscando enemigos, no víctimas anteriores, así que su mirada pasó directamente sobre nosotras. Volvió a su coche, pero esta vez no se sentó tranquilamente, estaba gesticulando, probablemente en otra llamada telefónica, intentando explicarle a alguien, tal vez a un amigo, tal vez a un familiar, que había sido víctima de un engaño elaborado. La verdadera belleza de esto, dijo Mel, observando la animada conversación de Heather a través de la ventana de su coche, es que no puede probar nada de eso. Si intenta decirle a la gente que la estafaron, tiene que admitir que renunció a su trabajo para una empresa que nunca investigó adecuadamente. Si intenta denunciarlo como fraude, tiene que explicar por qué alguien la atacaría específicamente. De cualquier manera, parece una idiota o alguien que probablemente se lo merecía. A las 10:23 de la mañana, Heather finalmente se fue. Nunca más la volví a ver,
Pero las consecuencias de esa mañana se extendieron por nuestras vidas de maneras que no podría haber anticipado. En una semana, de alguna manera la noticia había llegado a nuestra antigua oficina de que el increíble nuevo trabajo de Heather se había frustrado en circunstancias misteriosas. Nadie me preguntó directamente, pero capté miradas conocedoras y escuché conversaciones susurradas sobre karma y justicia poética. La mejor parte llegó 2 meses después, cuando Marcus del departamento de informática mencionó casualmente que había oído de un amigo de otra empresa que habían entrevistado a alguien que había intentado explicar que había sido víctima de una estafa de empleo elaborada y que había sido escoltada cortés pero firmemente fuera del edificio. Aparentemente, dijo, organizando cables en su escritorio mientras hablaba con Jenny de contabilidad, esta persona no pudo proporcionar ningún detalle coherente sobre la estafa y siguió insistiendo en que antiguos compañeros de trabajo la habían engañado, haciéndola sonar completamente paranoica. Esa entrevista había sido el puente de Heather para volver a la respetabilidad profesional, y sus propias explicaciones paranoicas lo habían destruido. A veces la mejor venganza es simplemente dejar que el verdadero carácter de alguien hable por sí mismo. Lo primero que noté cuando entré a la oficina ese martes por la mañana fue el silencio, no el silencio incómodo y tenso que se había convertido en nuestra música de fondo normal, sino algo completamente diferente, la ausencia de una presencia tóxica que había estado envenenando nuestro aire durante tanto tiempo. Habíamos olvidado cómo se sentía respirar aire limpio. Linda de nóminas estaba tarareando mientras ordenaba facturas, Marcus tenía los auriculares quitados por primera vez en meses, charlando casualmente con Jenny sobre los planes de fin de semana, incluso el señor Henderson parecía más ligero, su ceño fruncido habitual inducido por el estrés reemplazado por algo que se acercaba a la satisfacción. Es increíble cómo una persona puede cambiar toda una atmósfera, me susurró Jenny mientras esperábamos a que nuestro café se preparara en la sala de descanso. No me di cuenta de cuánto había estado caminando sobre cáscaras de huevo hasta que dejé de tener que hacerlo. Pero los cambios reales comenzaron con las conversaciones. Primero, fue Marcus quien se acercó a mi escritorio el jueves, jugando con un cable USB y evitando el contacto visual. Oye, Sara, quería decir algo, pero cuando Heather estaba aquí. Levanté la vista de mi ordenador, genuinamente curiosa. Marcus y yo siempre habíamos sido colegas cordiales, pero nunca habíamos tenido lo que podrías llamar una conversación real. Sabía lo que te estaba haciendo, continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Las llamadas telefónicas, los comentarios, todo, y debería haber dicho algo, debería haberte apoyado cuando fuiste a RRHH. Finalmente me miró a los ojos. Fui un cobarde. Todos lo fuimos. La disculpa me tomó por sorpresa. Había pasado tantos meses sintiéndome aislada, convencida de que mis compañeros de trabajo o no se habían dado cuenta o no les importaba el comportamiento de Heather. Saber que habían visto todo y se sentían culpables por su inacción fue a la vez validante y desgarrador. Tenía una forma de hacer que cualquiera que la desafiara pareciera el problema, dije con cuidado. Entiendo por qué la gente se quedó callada, dijo Marcus. No, eso no es una excusa. Siempre fue cruel, incluso antes de que te convirtieras en su objetivo principal. ¿Recuerdas cuando se burló del tartamudeo de Angela durante esa presentación para clientes? ¿O cuando accidentalmente programó la fiesta de Navidad durante la observancia religiosa de Rashid? Marcus negó con la cabeza. Todos simplemente lo soportamos porque nadie sabía qué hacer, o tal vez porque teníamos miedo de ser los siguientes. Durante las semanas siguientes, más personas se presentaron con confesiones similares. Aparentemente, el reinado del terror en el lugar de trabajo de Heather había sido mucho más extenso de lo que me había dado cuenta. Había estado socavando sistemáticamente a la gente durante años, siempre con cuidado de mantenerse justo debajo del radar de las quejas formales. Jenny reveló que Heather una vez había difundido rumores sobre su relación poco profesional con un cliente basándose en nada más que intercambios de correo electrónico amistosos. Angela del servicio al cliente admitió que Heather había estado interceptando sus llamadas importantes y afirmando que estaba protegiendo a la empresa de los problemas de comunicación de Angela. Incluso Linda confesó que Heather había estado haciendo comentarios punzantes sobre su edad y sugiriendo que debería considerar la jubilación mientras aún tenía su dignidad. Lo que pasa con los matones, dijo Angela durante una de nuestras sesiones improvisadas de terapia grupal disfrazadas de descansos para tomar café, es que son muy buenos para hacer que cada víctima se sienta como si fuera la única, como si hubiera algo específicamente malo en ellos que atrae el abuso.
Pensé en esta revelación mientras redactaba un correo electrónico que llevaba meses en preparación. El informe anónimo a RRHH no se trataba de venganza, se trataba de documentación, de asegurar que si Heather alguna vez intentaba regresar, o si nuestra empresa alguna vez contrataba a alguien como ella, habría un rastro de papel. El informe tenía 15 páginas, capturas de pantalla de la apuesta, relatos detallados de humillaciones públicas, testimonios de 6 empleados diferentes que describen patrones de acoso, discriminación y comportamiento tóxico, documentación médica de mi insomnio y ansiedad inducidos por el estrés, evaluaciones del desempeño que muestran cómo mi trabajo había sufrido bajo presión psicológica constante. Incluí todo, luego lo guardé como un PDF anónimo y lo envié desde una cuenta de correo electrónico temporal tanto a RRHH como a nuestro gerente regional. La respuesta fue rápida e integral. En 2 semanas, Patricia de RRHH programó reuniones individuales con cada empleado mencionado en el informe. Las entrevistas fueron confidenciales, pero la noticia corrió por nuestra pequeña oficina de que estaban tomando las acusaciones en serio. Finalmente, un mes después, recibí un correo electrónico inesperado del señor Henderson. Sara, ¿estarías interesada en participar en nuestra nueva iniciativa de bienestar en el lugar de trabajo? Estamos rediseñando nuestras políticas sobre conducta profesional y salud mental de los empleados, y creo que tus ideas serían valiosas. La invitación se sintió surrealista. 6 meses antes, había sido el caso de tragedia de la oficina, la mujer cuyos problemas personales incomodaban a todos. Ahora querían mi opinión sobre las políticas de la empresa. El comité de bienestar se reunía todos los martes a las 3 de la tarde en la sala de conferencias que todavía olía levemente al perfume caro de Heather. Éramos 8, una mezcla de gerentes y empleados regulares, todos con la tarea de crear pautas que evitarían el acoso futuro en el lugar de trabajo. Nuestras políticas actuales son reactivas, dije durante nuestra tercera reunión, consultando las notas que había preparado. Solo abordan los problemas después de que ya han causado daño. Necesitamos medidas proactivas que creen una cultura donde el comportamiento tóxico no pueda echar raíces. Las sugerencias que hice no fueron revolucionarias: sistemas de informes anónimos, capacitación obligatoria en intervención de espectadores, encuestas regulares sobre el clima, pero fueron exhaustivas y reflexivas. Más importante aún, la gente las escuchó. La doctora Rebecca Martínez, la terapeuta con la que había comenzado a ver, me ayudó a comprender por qué esto se sentía tan significativo. Estás reclamando tu voz, explicó durante una de nuestras sesiones de los miércoles por la noche. Durante meses fuiste silenciada y disminuida. Ahora estás usando tu experiencia para proteger a otros. Eso no es solo sanación, es transformación. La terapia había sido otro desarrollo inesperado, no por Heather específicamente, sino porque su tratamiento me había obligado a confrontar preguntas más profundas sobre mi propia autoestima. ¿Por qué había absorbido su abuso durante tanto tiempo? ¿Por qué me había sentido responsable de manejar la comodidad de otras personas con mis luchas personales? Has pasado toda tu vida intentando ser lo suficientemente pequeña como para no incomodar a nadie, observó la doctora Martínez. Tu divorcio no fue solo el final de un matrimonio, fue el comienzo de ocupar espacio en tu propia vida. Tenía razón. Había pasado años haciéndome más pequeña, más silenciosa, menos problemática. La crueldad de Heather había sido devastadora, pero también había sido esclarecedora. Me mostró exactamente lo que sucede cuando dejas que otras personas definan tu valía. Las sesiones de terapia se convirtieron en un ritual semanal de excavación, cavando a través de capas de complacencia y duda propia para encontrar a la persona que había enterrado bajo décadas de acomodación. Fue un trabajo más difícil que planear esquemas de venganza elaborados, pero en última instancia más satisfactorio. Mientras tanto, mi amistad con Mel había evolucionado en algo más rico que nuestra relación universitaria. Las travesuras compartidas habían dado paso a un crecimiento compartido. Hablábamos por teléfono cada pocos días, comparando notas sobre los desafíos profesionales y las revelaciones personales. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas. «Aprendí tanto sobre mí misma planeando tu venganza como tú al ejecutarla. Resulta que soy realmente buena en el pensamiento estratégico cuando estoy adecuadamente motivada. Deberías agregar, consultora de justicia en el lugar de trabajo, a tu currículum», sugerí. «No creas que no lo he considerado. Soluciones Karma, resolución estratégica de problemas para entornos de trabajo tóxicos. Podríamos ganar millones». Ambas nos reímos,
Pero había algo atractivo en la idea, no la parte de la venganza. Eso había sido un ejercicio terapéutico único, sino el aspecto de resolución de problemas, la planificación cuidadosa, la atención al detalle, la satisfacción de ver que se hacía justicia. En serio, continuó Mel, lo que hiciste requirió verdadera valentía, no la parte de la venganza, sino todo lo que siguió, el informe de RRHH, el comité de bienestar, la terapia. No solo te vengaste, mejoraste. Esa frase se quedó conmigo, no solo me vengé, mejoré. Porque de eso se había tratado realmente el efecto dominó, no solo eliminar a una persona tóxica de nuestro entorno, sino crear espacio para que todos nosotros nos convirtiéramos en mejores versiones de nosotros mismos, espacio para que Marcus hablara sobre la injusticia, espacio para que Angela abordara sus desafíos de comunicación con apoyo en lugar de burlas, espacio para que yo descubriera que mi voz, cuando elegí usarla, era más fuerte de lo que jamás había imaginado. La política de bienestar de la oficina que creamos se implementó en toda la empresa 6 meses después. Incluía todo lo que habíamos recomendado, informes anónimos, capacitación para espectadores, evaluaciones regulares del clima, y lo más importante, una política de tolerancia cero para el acoso sistemático. Pero la verdadera victoria no fueron los cambios de política, ni el nombramiento del comité, ni siquiera el respeto que había ganado de mis colegas. La verdadera victoria fue despertarme cada mañana sin temor, entrar al trabajo sin armadura, existir en mi propio espacio sin disculpas. La ausencia de Heather había creado espacio para que todos respiráramos de nuevo, y en ese espacio descubrimos que éramos más fuertes, más amables y más capaces de lo que jamás nos habían permitido creer. La finalidad de todo eso no me golpeó con fanfarria o fuegos artificiales, llegó un jueves por la tarde en marzo, 6 meses después de la dramática salida de Heather, cuando me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en ella ni una sola vez. Estaba reorganizando el cajón de mi escritorio, el mismo donde había guardado pañuelos durante mis días más oscuros, cuando mis dedos rozaron un pequeño trozo de papel que había olvidado que estaba allí, la copia de la nota que había dejado en el paquete de bienvenida falso de Heather. Tal vez ahora aprenderás a no apostar por el dolor de alguien más. Mirando esas palabras ahora, escritas con mi propia letra cuidadosa, sentí algo inesperado, no satisfacción ni reivindicación, sino una especie de cierre suave, como encontrar la última pieza de un rompecabezas que había dejado de completar. La nota ya no se trataba de Heather, se había convertido en algo completamente diferente, un testimonio de una versión de mí misma que descubrí en las profundidades de la humillación. La mujer que escribió esas palabras había estado enojada, sí, pero también estratégica, herida, pero no rota, invisible, pero no impotente. Alisaba el papel entre mis dedos, recordando la satisfacción que había sentido al colocarlo en esa carpeta de Manila. Luego lo doblé cuidadosamente y lo guardé en el cajón, no como un trofeo, sino como un marcador en la historia de quien me estaba convirtiendo. Mi divorcio se había finalizado el mes anterior, con todo el drama de firmar un contrato de teléfono móvil. Tom y yo nos sentamos en una sala de conferencias estéril mientras los abogados ordenaban papeles y discutían la división de activos como si estuviéramos disolviendo una pequeña empresa en lugar de un matrimonio de 15 años. Cuando terminó, nos dimos la mano en el estacionamiento, no por animosidad, sino por la extraña cortesía formal que reemplaza la intimidad cuando el amor muere lentamente. Creo que ambos seremos más felices ahora, dijo, y me di cuenta de que probablemente tenía razón. El alivio fue inmediato y profundo, no porque fuera libre del matrimonio, sino porque estaba libre de la ansiedad constante de bajo nivel que se había convertido en mi base, libre de las llamadas de los abogados y las negociaciones de custodia y la agotadora actuación de mantener todo unido mientras mi vida se desmoronaba en público. Mis fines de semana se transformaron de ejercicios de supervivencia en algo que se parecía a la vida real. Los sábados por la mañana, que solían comenzar con pánico por la semana que se avecinaba ahora, comenzaban con café en mi pequeño balcón, viendo cómo el amanecer pintaba el jardín de mis vecinos en tonos dorados y rosados. Había comenzado a cultivar en recipientes, hierbas, tomates cherry y flores cuyos nombres estaba aprendiendo lentamente. Había algo profundamente satisfactorio en nutrir cosas que crecían silenciosamente, sin drama, manipulación ni competencia tóxica. Mis plantas de albahaca no juzgaban mi estado emocional ni apostaban por mi probabilidad de éxito. Los niños se adaptaron al nuevo acuerdo de custodia con la resistencia que poseen los niños cuando los adultos dejan de fingir que todo está bien. Emma, mi hija de 12 años, parecía aliviada cuando dejé de intentar mantener la ficción de que mamá y papá solo necesitaban resolver algunas cosas. Pareces más feliz ahora, dijo un domingo mientras plantábamos caléndulas juntos.
como realmente feliz, no solo fingiendo ser feliz. La observación me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cuánto tiempo había estado interpretando la felicidad en lugar de experimentarla? ¿Cuántos años había pasado manejando la comodidad de otras personas con mis emociones en lugar de procesarlas realmente? Creo que soy más feliz, le dije, sorprendida por la verdad de eso. A veces las cosas tienen que desmoronarse antes de que puedan volver a unirse de una mejor manera, dijo, refiriéndose a una técnica de alfarería japonesa que probé como proyecto para aliviar el estrés. Como cuando rompiste ese jarrón el año pasado y lo volviste a pegar con oro. Exactamente así. La lectura había comenzado como escapismo, novelas románticas y misterios que me transportaron lejos de mi propia realidad complicada, pero gradualmente me sentí atraída por memorias y biografías de mujeres que habían reconstruido sus vidas después de una pérdida, historias de resistencia silenciosa en lugar de transformación dramática. Leí sobre una maestra que había comenzado un programa de alfabetización después de que su esposo se fue, una enfermera que había vuelto a la escuela para su doctorado a los 55 años, una contadora que había aprendido alfarería y ahora vendía su trabajo en los mercados de agricultores. Ninguna de ellas tenía tramas de venganza o enfrentamientos dramáticos, simplemente habían decidido superar sus circunstancias y convertirse en algo nuevo en el proceso. La doctora Martínez me ayudó a comprender lo que estaba sucediendo durante una de nuestras sesiones. Estás llorando a la persona que solías ser, explicó. La mujer que absorbía la crueldad de otras personas y lo llamaba mantener la paz, la mujer que se hacía pequeña para evitar conflictos. Esa persona sirvió para un propósito durante mucho tiempo, pero ya no te sirve. Tenía razón. La vieja Sara, la que temblaba cuando Heather anunciaba sus llamadas personales, la que había aceptado la humillación como el precio del empleo, se sentía como alguien a quien había conocido íntimamente pero que finalmente había superado. La nueva Sara todavía se sentía insegura algunos días, todavía se sorprendía a sí misma complaciendo a la gente por costumbre, todavía ocasionalmente se despertaba con ansiedad por problemas que ya no existían. Pero también hacía cosas que la vieja Sara nunca habría intentado. Hablaba en las reuniones cuando no estaba de acuerdo con las decisiones, establecía límites con colegas que intentaban descargar sus responsabilidades sobre ella, decía que no a las obligaciones sociales que se sentían como trabajo, tomaba días de vacaciones sin disculparse por las molestias. Lo más sorprendente es que había comenzado a disfrutar de su propia compañía. Las noches de viernes que solían aterrorizarme con su vacío ahora se sentían como regalos. Cocinaba comidas elaboradas para uno, veía documentales sobre temas que me fascinaban, escribía en un diario que nadie leería nunca. El silencio en mi apartamento ya no era solitario, era pacífico. Mel me visitó un fin de semana en abril, trayendo vino y curiosidad sobre mi era de transformación, como lo llamaba ella. Te ves diferente, dijo, estudiando mi cara sobre los recipientes de comida china para llevar. No solo más feliz, como si realmente habitaras tu propia piel en lugar de pedirla prestada. Hablamos hasta altas horas de la noche sobre la extraña alquimia de la supervivencia, cómo el trauma podía destruirte o remodelarte, dependiendo de lo que hicieras con las piezas después. ¿Alguna vez te preguntas qué le pasó?, preguntó Mel finalmente, ambas sabiendo que se refería a Heather. A veces, admití, pero no con curiosidad, más como te preguntaría sobre una película de la que saliste, un interés leve en cómo terminó, pero sin una inversión real en el resultado. Eso fue lo más verdadero que había dicho sobre toda la experiencia. Heather se había desvanecido de mi vida como el ruido de fondo que de repente se silencia. Su ausencia no era algo que celebrara diariamente, era simplemente un espacio que se había llenado de cosas mejores. Guardé la nota no como un monumento a la victoria, sino como un recordatorio de que la fuerza silenciosa a menudo logra más que la ira ruidosa, que la dignidad recuperada en privado puede ser más poderosa que la justicia exigida en público, que a veces la venganza más efectiva es simplemente vivir lo suficientemente bien como para que tu enemigo se vuelva irrelevante. La mujer que había planeado la caída de Heather había sido impulsada por una furia justa y un pensamiento estratégico, pero la mujer que había construido algo significativo a partir de las consecuencias había sido impulsada por algo más sostenible, la simple determinación de superar sus circunstancias y crear algo mejor en el otro lado. Al final, no necesitaba aplausos, reconocimiento ni siquiera la satisfacción de saber que Heather había aprendido su lección. No necesitaba su disculpa, ni su caída, ni su reconocimiento del dolor que había causado. Solo necesitaba despertarme cada mañana en una vida que había elegido en lugar de una que simplemente había soportado. Y, por primera vez en años, eso es exactamente lo que tenía.
La venganza había sido necesaria, un puente entre quien era y quien me estaba convirtiendo, pero la verdadera victoria fue descubrir que no necesitaba llevarla adelante. Podía dejarla y caminar hacia algo mejor, algo más tranquilo, algo que me perteneciera por completo. Si esta historia de justicia en el lugar de trabajo te enganchó por completo, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Heather entró en esa oficina vacía, dándose cuenta de que su trabajo soñado no era más que humo y espejos. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias de venganza satisfactorias como esta, suscríbete y presiona la campanilla de notificaciones para que nunca te pierdas una carga.